Mirmita. Mm, ya, perfecto, perfecto. A ver, ¿dónde está? Un momentito, por favor. Uy, uy, uy. Cuando abro varias páginas, se me pierde el que tenía ya abierto. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál era este? No, ya, este. Bueno, la semana pasada nos quedamos con una muy buenas noches a los colegas. Elsa, muy buenas noches, maestra Elsa, nos están saludando. Y bueno, quería comentarles que la semana pasada pues nos quedamos con una duda, ¿no? Hemos estado trabajando ciencia y tecnología y bueno, hemos visto que en ciencia pues hay situaciones, hay bastante manejo disciplinar, ¿no? Que debemos de ir dominando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la semana pasada nos quedamos, ¿no? Con esta duda, en esta casuística sobre el reino fungi y el reino planta, ¿no? Entonces, en la casuística nos decía, en uno de los grupos, de los equipos, los estudiantes realizan algunos comentarios sobre las diferencias entre los hongos y las plantas. Bueno, ya nos está hablando aquí de hongos y plantas, ¿no? Y la pregunta es, están hablando de hongos y plantas, entonces, y me está preguntando cuál de los siguientes estudiantes menciona una característica que diferencia al reino fungi del reino planta. ¿Qué diferencia? Una diferencia principal tenemos que buscar en este caso, ¿no? Una diferencia principal. Este, veíamos, a ver, ¿qué está pasando por acá? A ver, hemos estado, ya, bueno, hemos estado viendo que, perdón, colegas, mil disculpas, me desconecté un momentito. Sí, disculpe, maestra Erika, sí, el audio, mil disculpas. Ya. Entonces, hemos estado hablando sobre el reino fungi, ¿no? Entonces, alguna colega la semana pasada nos decía, el reino fungi está relacionado pues a los hongos, pero en el texto también nos está haciéndonos ver, ¿no? Dicen, están hablando de los hongos y las plantas. Entonces, si no sé, ¿no? ¿Qué cosa es el reino fungi? Ya en la oración anterior me está dándome pistas también la pregunta, ¿no? Pero ahora vamos a ampliar un poquito más nuestro manejo disciplinar y definitivamente el reino fungi pues está destinado a los hongos, ¿no? Los hongos forman parte del reino fungi. Y no solamente hablamos pues de hongos, por ejemplo, los que comemos, ¿no? Los champiñones, no solamente hablamos de eso, también hay otro tipo de hongos, ¿no? Entonces, los hongos no son plantas, tampoco son animales, ¿no? Los hongos no son como las plantas, ¿no? Eso vamos a tener claro. No son como las plantas porque no hacen pues su comida, ¿no? No es como la planta que por la raíz va a absorber su comida usando la luz del sol.
no tienen clorofila tampoco, ¿ya? Tampoco son como los animales, ya que no se mueven pues para buscar su comida de un lugar a otro. Los hongos viven en diferentes lugares, ¿no? Crecen en lugares húmedos, oscuros, algunos viven en el suelo, otros en los árboles, en los alimentos también que se están descomponiendo, inclusive en nosotros mismos también, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el pie de atleta, cuando hemos caminado sin sandalias en algún lugar, digamos, en un baño que no es el nuestro, hemos caminado así sin sandalias, nos contagiamos de algún hongo. Entonces, ya igual, también puede vivir en nosotros. Se alimentan de cosas muertas o descompuestas. También los hongos son como limpiadores también de la naturaleza, ¿no? Absorben los nutrientes de cosas muertas o en descomposición, como las hojas caídas, por ejemplo, los árboles muertos, inclusive en el pan, ¿no? Cuando empieza a ponerse así verde, hay moho, ¿no? Los hongos no tienen raíces, no tienen hojas ni flores, ¿no? A diferencia de las plantas, ¿no? Los hongos no tienen, pues, raíces, hojas, plantas. En su lugar tienen unas estructuras, no sé, llamadas hifas, ¿no? Y estas hifas, ¿qué son? Son unos hilos muy finos que se extienden, pues, ¿no? Y a través de eso van a absorber los nutrientes. Algunos hongos son buenos y otros también hay malos. Hay hongos como la levadura, como los champiñones, ¿no? Pero también hay hongos que pueden causar enfermedades o hacen descomponer nuestros alimentos también. Los hongos se reproducen a través de esporas, ¿ya? A través de esporas. En lugar de semillas, los hongos producen esporas. Estas son como pues pequeñas partículas, ¿no? Que van a flotar en el aire y cuando caen en un lugar adecuado, crecen y se convierten en nuevos hongos, ¿no? Bueno, entonces, entonces acá nos está preguntando, ¿y cuál sería la principal diferencia, si nos pregunta, ¿no? ¿En qué sería? ¿En la nutrición, en la reproducción o en qué sea? A ver. Déjenme ver acá, acá estamos. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes estudiantes menciona una característica que diferencia al reino fungi del reino planta? ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que ver la diferencia principal, ¿no? Nos dice, creo que se diferencian en su reproducción. Ah, sí, en su reproducción se diferencian también, pues porque hemos visto, no es como las plantas, ¿no? Se diferencian también. También nos dice, se diferencia, creo, en su nutrición, Braulio dice, ¿no? Y Camila dice, se diferencia en su hábitat, donde viven. Lo principal, a partir del análisis que hemos hecho, podemos ver que se están diferenciando en su nutrición. ¿Por qué? Hemos visto que los hongos no son como las plantas que van a buscar, ¿no? O producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. A eso nos está diciendo, ¿no? Entonces, la principal, ojo, la principal diferencia del reino fungi con el reino planta está en su nutrición, colegas. Ya, está en su nutrición, lo principal. Ya, entonces esa partecita quería aclararlo de la semana anterior que hemos estado viendo. También, sí, hay diferencias también en la reproducción en el hábitat, pero lo principal, ya, lo principal en qué se diferencian en la nutrición. Ya, eso entre el reino fungi y el reino planta, colegas. Ya, bien. Aclarado eso, si hubiera alguna pregunta igual, vamos a pasar a lo siguiente, a lo que hemos previsto para el día de hoy. Nuestra evaluación que se les envió también. A ver dónde está. Esta es, mm, cerramos. Bien.
Vamos a empezar entonces a trabajar con esta que hemos previsto para el día de hoy. A ver, déjenme compartir. Acá estamos, ya. Miren, revisando siempre las evaluaciones anteriores, las últimas también, nos vamos dando cuenta que en la prueba hay muchas preguntas, colegas, que se repiten. Esta, por ejemplo, de los bloques de hielo, revisando las evaluaciones anteriores, la he visto que se repite en evaluaciones de nombramiento, de ascenso, por lo menos 2 o 3 veces se ha repetido. Entonces, estas preguntas que ya se repiten, colegas, como estamos revisándolas, analizándolas, ya tenemos que ir a la segura, ¿no? Pero tampoco es marcar por marcar, sino hay que leer. De pronto han cambiado algún contexto, alguna situación. A ver, vayamos, miren, dice. La 61, vamos a empezar con eso. Los estudiantes de quinto grado desarrollan una unidad didáctica que tiene como propósito, ojo, esa palabra voy marcando, propósito explicar los cambios de estado que experimenta la materia. Ajá, tienen que explicar, ¿no? Por qué están en ese proceso, cómo es ese cambio de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, todo eso eso es parte de su unidad. Como parte de la evaluación de esta unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente actividad. Esta es la actividad. Se tiene dos bloques de hielo, bloque uno, bloque 2. Ahí está el bloque uno y el bloque 2. Ambos con la misma forma, tamaño y masa, o sea, iguales. Ambos bloques son iguales y la imagen nos ayuda también a comprender que son iguales. El bloque 2 se divide en tres partes. Lo han dividido el bloque 2 en tres partes. ¿Cómo se observa? El bloque uno está tal cual. ¿Cuál de los bloques de hielo terminará por derretirse primero? Ajá, nos está diciendo, ¿cuál se va a derretir primero? ¿El bloque uno o todas las partes del bloque 2? Recuerden que estas partes es el bloque 2, solo que se ha partido en tres. Y la pregunta es, ¿por qué? Esa es su actividad, ¿no? Bien, la pregunta, colegas, ¿cuál de los siguientes estudiantes responde correctamente a las preguntas planteadas por la docente? ¿Ya? ¿Cuál de ellas nos dice? Carlos, a ver, leamos lo que dice Carlos. Dice, se derretirán al mismo tiempo porque ambos bloques tienen igual cantidad de hielo. Claro, Carlos está reflexionando. Si eran lo mismo, entonces, si tienen las mismas condiciones, están, digamos, sobre la mesa, eso no nos dan, están en el mismo ambiente, entonces Carlos piensa que se tienen que derretir, pues, al mismo tiempo, porque eran iguales. Eso está pensando Carlos. En cambio, Marta dice, el bloque uno se derretirá primero porque tiene caras más grandes y así recibe más calor. ¿Ya? Marta está diciendo, el bloque uno, como tiene la cara más larga, miren acá, una, dos, tres, las cuatro caras son largas, más largas, entonces este se va a derretir primero, ¿no? Porque va a recibir más luz, ¿ya? Ella ha dicho eso. Jessica. Jessica dice, el bloque 2 se derretirá primero porque al estar dividido tiene más caras por donde llega el calor. Ella dice, como lo hemos dividido, ahora los bloques de hielo tienen más caras, ¿no? Claro, aquí había una cara grande, cuatro caras grandes en el bloque uno, ¿no? Cuatro caras grandes y dos pequeñas. En cambio, en el bloque 2 cada cubo va a tener seis, ¿no? Seis caras, cada uno de 6 por 3 va a tener 18 caras expuestas. Eso dice Jessica. Este grupo se va a derretir primero. ¿Ustedes qué piensan, colegas? ¿Cuál se derrite primero?
¿Con quién están de acuerdo? ¿Con Carlos, con Marta, con Jessica? Vamos a ver, vamos con nuestras respuestas. Vamos, a ver, vamos con nuestras respuestas. Ajá, ya tenemos una respuesta por ahí. Janet nos dice, yo estoy de acuerdo con Jessica. Creo que el bloque 2 se va a derretirse. Muy bien, Doris. De acuerdo con Jessica porque tiene más caras, ¿no? Muy bien, Janet también nos dice la C. A ver, miren, definitivamente vamos a analizar. Carlos nos dice que al mismo tiempo. No podría ser, no podría ser al mismo tiempo ambos porque el bloque 2 ha sufrido una manipulación, ¿no? Lo han cortado. Entonces, al cortarse, este bloque 2 tiene pues más caras y tiene, y por esas caras, el sol o el ambiente simplemente le está, tiene más, a ver cómo nos vamos a dar, tiene más posibilidades de derretirse más rápido porque tiene más caras. Alguien me dirá, pero profesora, en el bloque uno también la cara era más grande. Claro, pero le han aumentado, esta cara del bloque uno, esta cara larga, sigue siendo igual larga, pero al cortarlo en tres, le han aumentado para que el bloque esté más expuesto. ¿Acaso, miren, cuando usamos cubitos de hielo, ¿ya? Cubitos de hielo. A ver, hagan la prueba. Mañana mismo hagan. Cojan un hielito más largo y cojan otro hielo del mismo tamaño, pero córtenlo. Y van a observar y lo pones así a la superficie, ¿no? Y vas a observar cuál se va a derretir antes. Va a ser aquella donde va a estar más expuesto, ¿no? Entonces, Marta está pensando, entonces la A imposible no podría ser. Marta está pensando, no, este tiene que ser porque esto pues tiene cara más grande. No, pero al cortar no se ha dado cuenta de eso, que aumentó las caras, ¿no? En cambio, Jessica dice, no, se ha aumentado las caras, entonces está más expuesto, entonces va a tener, pues, se va a tener que derretir mucho más rápido, ¿no? Perfecto, muy bien, Erika, muy bien. La alternativa correcta, la C. Y van a venir casitos así, colegas, este tipo de casitos. Y estos son los que tendríamos que trabajar también con nuestros estudiantes. Miren, la experiencia era que están trabajando, explicar los cambios de estado. Entonces, aquí seguramente van a explicar luego cómo es que el agua estando en un estado sólido va a pasar a un estado líquido, ¿no? Para eso ha hecho este experimento la maestra. Muy bien, vamos a la siguiente, ¿ya? Hasta ahí fácil todavía, ¿no? Vamos con la 62. Nos dice, los estudiantes de quinto grado están desarrollando una actividad sobre la clasificación de animales. Ya están clasificando. Voy a subrayar esa palabra, clasificación de animales. Eso están haciendo. Y están en quinto grado. En este contexto, un equipo de estudiantes presentó a la docente la siguiente tabla de clasificación. Ya, esto han hecho un equipo. Bien. Y ellos han hecho en el grupo uno tenemos serpientes, tenemos sapos, ratones. Han puesto en el grupo uno. En el grupo 2 cucarachas, cangrejos y pulpos. Ya. Voy observando atentamente acá, ¿no? Voy viendo, a ver, ¿cómo son las serpientes? Puedo ir pensando, ¿no? Digamos, no necesito para esto mucho manejo disciplinar, mire, simplemente voy pensando. Las serpientes, son animales que se arrastran, ¿no? Pero también tienen, hueso también tienen, ¿no? Tienen, ¿no? Claro.
Claro, tienen también. Los sapos, ¿cómo son? Ah, también tienen huesos los sapos. Acá ya nos están dándonos la respuesta. Ya, a ver, pero vamos a analizar. Estamos viendo. Estoy pensando, estoy hace rato en el examen y no, pues no tengo en mente animales unicelulares, multicelulares. Todo eso no siempre está en nuestra mente. Entonces, observo en el cuadro qué característica, qué en común tienen estos animales, ¿no? Serpientes, sapos, ratones, estoy viendo, son animales que tienen hueso, ¿no? Y si tienen hueso, tendrán también pues una columna, ¿no es cierto? Ya. Miren, en el grupo 2 las cucarachas, son pequeñitos, ¿no? Los cangrejos, son los que viven en el mar. Los pulpos, yo voy pensando, los pulpos no tienen hueso, ¿no? El pulpo no tiene hueso. Y las cucarachas, ¿no? Tienen no es hueso el que tienen, ¿no? Entonces ya voy entrando. Por esta razón, yo voy pensando, esto han clasificado los animales que tienen hueso y los animales que no tienen hueso. Por ahí. Eso ya está en mi saber previo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes criterios empleó el equipo de estudiantes para realizar dicha clasificación? Tipo de célula. Bueno, si tengo buen manejo disciplinar, aquí voy a pensar, ¿no? Hay animales unicelulares, ¿no? Y hay que son hasta los hongos chiquitos, cosas, puntitos pueden ser unicelulares, ¿no? Y hay animales pluricelulares. Y en ese caso son pues los animales que vemos, ¿no? Que tienen muchas células. ¿Y a eso se está refiriendo? No, acá todos son pluricelulares. Por el tipo de reproducción, por el tipo de reproducción, voy pensando y digo, a ver, ¿cómo se reproducen acá? Las serpientes sé que ponen huevos, ¿no? Los sapos también, ¿no? Pero los ratones no. Entonces eso no es según tipo de reproducción. Los ratones son mamíferos. Entonces no es por ahí, ¿no? Así, miren, esas pequeñas cositas sin necesidad de mucho manejo disciplinar, voy clasificando, dándome cuenta, ¿no? Me dice la C, presencia de columna vertebral. Claro, ya hemos visto, no he pensado tanto en la columna vertebral, he pensado en los huesos y ahí digo, es pues por el hueso entonces, y eso, que tenga hueso me lleva a la siguiente conclusión, ¿no? De la columna vertebral, ¿no? Entonces, ojo, si tu manejo disciplinar está en duda en ese momento, ¿no? Estás en duda, empieza a observar así con el saber previo que tengas. A ver cómo es qué cosa tiene el otro, y vas eliminando también las alternativas que te presentan, ¿no? Y te vas a quedarte con una. Excelente, colegas, la respuesta correcta es la alternativa C. Excelente, muy bien. Continuamos. Continuamos a ver. Ujú, ujú, ujú. Ya, listo, continuamos. Vamos a la pregunta 63. 63 y 64 vamos a resolver acá. Docente, miren, la casuística es una docente de quinto grado. Perfecto. A quinto grado, subrayo eso. Estoy en quinto grado. Propuso una unidad didáctica sobre el uso responsable de la energía eléctrica. Uso responsable de la energía eléctrica. También lo voy a subrayar. En quinto grado, ¿qué estoy trabajando? Uso responsable de la energía eléctrica. Eso, ahí está mi temática. Para ello, realizó junto con sus estudiantes diferentes actividades. Ya. Los estudiantes, organizados en equipos y con orientación de la docente, exploraron un circuito eléctrico compuesto por una pila, un foco y un cable. Ya, miren, están haciendo, han explorado, o sea, han manipulado, han experimentado, ¿no? Un circuito eléctrico que tenía pila, foco y cable.
tres cosas. Estito voy subrayando también. En ese contexto, Juana, una de las estudiantes, planteó la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para que el foco del circuito brille más? Ajá, esto se está preguntando. ¿Qué puedo hacer, no? Para que el foco pues brille más. La docente escribió la pregunta de Juana en la pizarra y mediante una lluvia de ideas promovió la participación de los estudiantes para recoger sus respuestas a dicha pregunta. Luego, las sistematizaron y junto con ellos elaboraron el siguiente organizador visual. Perfecto. Ah, y han hecho este organizador, ¿no? Esta es la pregunta que ha planteado. ¿Cómo podríamos hacer para que el foco brille más? Nos dice, hemos utilizado pila, foco y cable. ¿Recuerdan? Aquí hemos marcado pila, foco, cable. Ya. El de la pila nos dice depende del tamaño, del estado, que sea nuevo o usado, y la cantidad. Del foco, el estado, nuevo o usado, el tipo de luz, es amarilla o blanca, y el cable, ¿no? El tamaño, la forma. En el tamaño, el grosor del cable, la longitud. En la forma, cómo está el cable, está enrollado o no enrollado. Listo. Ese organizador han hecho. Muy bien. Teniendo en cuenta la secuencia planteada, ¿cuál fue el principal propósito? Miren cómo nos están preguntando aquí por el propósito de la sesión, ¿no? De la docente, ¿no? ¿Cuál fue el principal propósito de la docente al elaborar conjuntamente con los estudiantes este organizador visual? O sea, ¿para qué hizo este organizador visual junto con los estudiantes, ¿no? Junto con los estudiantes ha hecho este organizador visual. ¿Para qué lo ha hecho? Vamos a ver. A ver, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Ya hemos visto, está el organizador como que brille más por la pila, el foco y el cable. Y de cada uno se ha descrito, ¿no? Sus características. Muy bien. Que los estudiantes identifiquen los componentes de un circuito eléctrico. Miren, está diciendo que han hecho esto con el propósito de que los estudiantes identifiquen componentes de un circuito eléctrico. Estamos aquí identificando componentes de un circuito eléctrico, circuitos abiertos, cerrados, esas cosas estamos viendo aquí, ¿no, verdad? No estamos viendo eso. Entonces, yo recuerdo, pero circuito abierto, cerrado, eso no está acá. Entonces voy tachando. A la A, no, no creo que sea. Vamos a la B. El propósito es que los estudiantes establezcan criterios para diferenciar los tipos de circuito eléctrico. A ver, recuerden que los criterios son características, ¿no? Nos han planteado acá esto, características, para que nos demos cuenta de los tipos de circuito, ¿ya? Los tipos, circuito abierto, circuito cerrado, hay aquí y nos está haciéndonos ver sus características. A ver, vamos con la C. Para que los estudiantes identifiquen factores que influyen en el funcionamiento de un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué cosas influyen para que ese circuito funcione pues bien? Ah, miren, ¿cómo podríamos hacer para que el foco del circuito brille más? Ese es el circuito eléctrico. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué han hecho?
¿Qué pasó? Eduardo, ay, no sé, alguien nos habló. Bueno, vamos con las 64 colegas. Los circuitos, claro, porque aquí era 24. ¿Cómo se relacionan para entre sí? Aló, aló, no sé qué está pasando. Ya, y te estás saliéndote acá. Estás diciendo para la relación, para su reproducción, para todo eso. Ah, ¿qué tal? Miren, ¿qué tal? Aquí, acá pareciera la C, ¿no? Mica ha dibujado una planta, puesto que tiene raíces, ¿ya? Raíces. Y por estas flechitas puedo deducir que ha dicho que a través de la raíz la planta absorbe sales minerales y agua. Perfecto. Estas flechitas que están yendo hacia arriba me puede hacer pensar que por ahí sube, ¿no? Por ahí sube el alimento para la planta, las hojas, al tallo, a todo eso sube. Ya. Pero no solo pasa eso. El sol también, ¿no? El sol, los rayos del sol es muy importante para que la planta crezca más o menos. También esta flechita de acá me está diciendo que las plantas absorben el CO2, ¿no? Absorben durante el día, algo así me está haciendo pensar, ¿no? Porque aquí está el sol. Eso estoy deduciendo de esta imagen. Cuando les presenten imágenes, colegas, yo les sugiero que dense así un tiempito, observen cada cosita que está en el dibujo. Es muy importante, prestenle atención a cada detalle. ¿Ya? Acá esto me dice también que necesitan del agua también y expulsan oxígeno, ¿ya? Expulsan oxígeno. Pero aquí no tengo un dibujo, algo que me diga si eso hacen de noche, de día, todo esto solo de día. Me va llamando la atención, ya, me va llamando la atención. Y voy a leer acá. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ajá, nos está diciendo, según esta rúbrica, ya, según esta rúbrica, ya, según esta rúbrica. ¿En qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? ¿En inicio, en proceso o satisfactorio? ¿En cuál se encuentra nuestra estudiante? Hemos descrito la evidencia y vamos a ir a ver. Una rúbrica también, colegas, siempre empezamos a revisarla del nivel más alto, ¿ya? Miren, para que sea satisfactorio, dice, relaciona las estructuras de la planta con la función que cumplen, ¿no? En cada proceso involucrado en la nutrición, la fotosíntesis, la respiración, el transporte, la transpiración, sin errores conceptuales. Yo observo acá, ¿no? Observo atentamente, ya, acá es como que, miren, aquí estamos viendo que solamente es de su vida, ¿no? Su vida nomás, pero esto
hay pues en esto de la alimentación, nos está haciéndonos ver acá de las raíces, que las raíces, ¿no? Toman las sales, el agua, y eso sube pues a alimentar. Pero aquí en esto de la savia, es que es de subida y de vuelta, ¿no es cierto? Ahí ya estoy viendo que hay un error, ¿no? Ahora, también al observar aquí, supongo que ha intentado representar el proceso de la fotosíntesis, el sol, ¿no? El sol, miren, nos está diciendo, de día toma el CO2 y bota el oxígeno, ¿no? También ahí hay un error conceptual también ahí, ¿no es cierto? Acá nos están diciendo la A, la C, nos están diciendo la B, también nos están diciendo, vamos a ver, pero yo ya me estoy dando cuenta que hay errores conceptuales, ¿no? Porque hay cosas que la planta hace de día y otras que hace de noche, ¿verdad? Entonces, satisfactorio no es, porque estoy viendo, no está relacionando, ¿ya? Con la función que cumple, tiene errores conceptuales también, porque aquí me está diciendo sin errores, y yo ya he visto dos errores en esa representación. Entonces, no, satisfactorio no es. Entonces, bajo, será en proceso. Ahora vamos a ver. Relaciona algunas estructuras de la planta con la función que cumplen en la nutrición. Ah, algunas sí, ¿no? La raíz, está relacionando la raíz con el tallo y cómo absorbe los alimentos. Eso sí estoy observando. Estoy observando también acá que el sol es importante para la planta, ¿ya? Entonces, ¿hay algunas estructuras? Sí, algunas sí está relacionando con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Claro, eso del día y la noche, por ejemplo. Hay un error conceptual, ¿no? Voy a revisar. Sí, se asemeja bastante a proceso, pero le voy a dar una leidita en inicio. Identifica las estructuras y o necesidades de la planta con o sin errores con tampoco solamente las partes, no ha hecho solo las partes. Sí hay, estas flechitas me dicen que hay procesos que están así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, colegas? A ver. Ah, obvio, claro que sí. Está en proceso. Muy bien, excelente. Este nuestro alumno está en proceso, ¿no? Según la rúbrica propuesta por la maestra. Muy bien. Bueno, estas sí son de matemática. Miren, esa ha sido la prueba, esta de que creo que es del 2022, referente a las preguntas, a las casuísticas de ciencia y tecnología. Como verán, colegas, no son cuestiones tan complicadas, ¿no? Tenemos que, lo leemos, lo volvemos a revisar y si son preguntas, por ejemplo, de acciones pedagógicas, ya sabemos cómo debemos responder, ¿no? Como maestros constructivos, socioconstructivos, haciendo preguntas abiertas, permitiendo que el estudiante sea el protagonismo y mediando nosotros, ¿no? No diciéndole qué deben hacer, sino mediando los procesos, ¿no? Bien, colegas, entiendo todavía, Eduardo me estuvo indicando que tenemos todavía mañana tenemos un simulacro, ¿no? Donde se está preparándose, así las preguntitas más rebuscaditas se está planteando para el simulacro que va a ser mañana y tenemos el examen a la siguiente semana y Eduardo me decía que el día martes, no sé, supongo que él lo va a comentar, lo va a comunicar. Entonces el día martes vamos a tener todavía una sesión más. Eso me iba comentando Eduardo, ¿no? Entonces, colegas, a mí sí me gustaría escucharles o leerles a través del chat cuál de las áreas o qué situaciones necesitamos profundizar un poquito más, ¿no? Hemos revisado todas las áreas, hemos tratado de resolver la mayor cantidad de casuísticas en todo este tiempo, pero por favor, coleguitas,
con total confianza, escriban o abran el chat, el audio. Yo voy a tomar nota y según eso vamos a preparar las actividades para la última sesión. ¿Ya? Ah, por favor, ¿cualquier área o qué competencia, qué tendrían? Ya, Celia nos dice acá, voy a tomar nota. Por favor, explicar un poco más, profundicemos las variables. Ya, muy bien. Vamos a trabajar entonces las variables. Ya. Entonces podríamos hacer en esta última sesión, casuísticas, todas las casuísticas que podamos de variables, hasta que nos quede claro. ¿Ya? Muy bien. Betty nos dice las competencias del área de comunicación. Ya, vamos a revisar entonces. Acá voy a tomar nota. También las de comunicación. Por lo menos un par de cada una tendríamos. O algo preciso de repente en las de comunicación, maestra, porque miren, hemos revisado varias veces en comunicación, por ejemplo, casi siempre vienen preguntas relacionadas a la iniciación de la lectura, la escritura. Entonces, eso hemos avanzado bastante. Podría ser así preciso también, ¿no? Por ejemplo, de escritura, preguntas relacionadas a escritura, producción de textos. Ya, perfecto. O preguntas relacionadas a la coherencia, a la cohesión. O preguntas relacionadas al desarrollo de la oralidad. No, así, porque si decimos todo comunicación, es pues bastante, ¿no? Entonces, ahora, como tenemos una oportunidad más todavía, tocar aquellas donde pues necesitamos, por ejemplo, en matemática, las nociones prenuméricas, por ejemplo, que casi siempre viene, entra también, ¿ya? Entonces estoy anotando en comunicación, vamos a hacer, a ver, yo les sugeriría que en comunicación podamos trabajar cosas de coherencia, de cohesión, que he visto que entra bastante, ¿ya? Rebuscaditas por ahí, ¿ya? ¿Qué más nos dicen acá? Las variables, ya hemos anotado, las competencias, capacidades, competencias. Ajá, muy bien, Erika nos dice, por favor, revisemos, porque en realidad eso es, Erika, eso es lo que nos evalúan, ¿no? Cómo desarrollamos las competencias, ¿no? Cómo combinamos las capacidades, ¿no? Ya voy a tomar nota también, Erika, acá. Ya, las capacidades, las competencias y ahora lo que hemos visto, esto de las rúbricas. Ya, muy bien. También por acá, a ver, Flor nos dice matemática, hagamos matemática. Ya, voy a buscar también en matemáticas y esas preguntitas que nos hacen pensar bastante, esas las voy a poner. Ya, voy a anotar también acá, matemática. El PPT de las variables. Sí, lo compartí la semana pasada, ahora lo voy a volver a compartir. Ross nos dice las habilidades matemáticas también. Ajá, justo acá la coherencia y la cohesión, ya tomé nota. Muy bien, 85 preguntas. ¿Qué debemos lograr? Sí, pues sí, maestra Erika, sí. Y sí lo va a lograr, sí lo va a lograr. No. Agarramos la pregunta y la resolvemos rápido. Miren, podemos repetir también esto de las acciones pedagógicas. Si tienes claro esto de las acciones pedagógicas, el 60% de las preguntas ya las tienes resueltas. Solo un 40% o inclusive hasta menos es de manejo disciplinar, ¿no? Entonces, estas acciones pedagógicas, colegas, vamos a repasar en la última sesión unos tips que nos van a ayudar a identificar cuáles son esas acciones pedagógicas, ¿ya? Y sí lo vamos a lograr, ya tienes un 60% ya logrado, ya, muy bien. ¿Dónde más debemos hacer hincapié? Miren, yo la verdad, a la pregunta de la maestra Rocío, donde veo que a veces fallamos son las preguntas de ciencia y tecnología. Las otras, por ejemplo, las de comunicación,
no hay mucho manejo disciplinar, más son acciones pedagógicas, son retroalimentación, son esas las situaciones que hasta por deducción, colegas, lo podemos hacer. ¿Dónde entra manejo disciplinar? Es en las de ciencia. Sí, ahí tenemos que repasar un poquito más, ¿ya? Muy bien. Maestra Sila igual nos indica también las variables, sí, ya lo anoté, ¿ya? Bien, colegas, entonces ya he tomado nota de todo esto. Espero vernos el día de mañana en la maratón que tenemos. Está preparándose las preguntitas ahí, las más rebuscaditas. Entonces, por hoy día terminaríamos ahora, colegas, y nos vemos pues el día de mañana en la gran maratón. Y ahí se les va a pasar antes las preguntas para que lo vayamos trabajando. ¿Listo? ¿Listo, colegas? Hoy día vamos a terminar a esta hora. ¿Ya? Y mañana, pues, o el martes también vamos a recuperar los 20 minutos que nos están quedando. La colega, la maratón mañana creo que está previsto para las 5 de la tarde. Hay que escribirle a Eduardo, él nos va a ir explicándonos un poquito más de la maratón. ¿Ya? Buenas noches, Betty, muy buenas noches, Cecilia, y nos vemos el día de mañana y el día martes también. ¿Ya? Buenas noches y éxitos, éxitos. No se olviden de ir alimentándose bien, de hacer un poco de ejercicios, de dormir bien también, para que la siguiente semana estemos pues así nuevecitas, nuevecitas para rendir nuestra evaluación. ¿Ya? Buenas noches, colegas. Cuídense mucho. Hasta la siguiente semana. Así es, así es. Buenas noches. Buenas noches. Ah,